Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Nehemías capítulo 2, versículos 17 y 18. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les dije, pues, esto se refiere a la gente, por supuesto, que estaba con ellos. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Oremos al Señor en esta hora. Padre, vamos ante tu presencia dando gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque nos permites en esta hora y momento, Señor, tener tu palabra a nuestra vida. Gracias, Dios mío, por lo que nos enseñarás en esta mañana. Y yo te ruego, Señor, que cada uno de tus hijos y de tus hijas pueda concentrarse en este tema y aún más, Señor, poner atención a lo que tú hablarás a sus vidas. Quizás hayan respuestas para ellos, dirección, enfoque, visión para sus vidas. Señor, yo te ruego, guíame para poder ministrar bajo la unción de tu Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos hoy para tu gloria. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse, Dios le bendiga. Vamos a hablar en el día de hoy, en esta lección número 3, acerca de la cooperación. La cooperación. Hemos establecido que la puerta, o las puertas en este caso de Jerusalén, vienen a ser el ministerio en sí, hablando de lo espiritual. Y cuando se ha restaurado esa puerta o el ministerio, entonces es un hecho que eso va a engendrar a una iglesia. No hay manera de levantar una iglesia mientras no haya una restauración del ministerio o no se levanten las puertas. La iglesia, como dije en la lección anterior, proviene de la vida, y cuando esa vida está en el hombre de Dios que él llama, entonces ese hombre de Dios se mueve en la voluntad de Dios, y la iglesia se encontrará establecida en la base verdadera de la palabra de Dios. Es la forma y en la manera en cómo Dios obra y en cómo Dios se mueve. Nuestro propósito, y si lo vemos de esta forma, es que nosotros debemos venir a ser realmente esa puerta de Dios a los hombres. Esa puerta de Dios a los hombres. Recordemos que Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Y cuando hablamos de la puerta, no tan solo queda allí, sino que el Señor, recuerde que Él se fue y dio dones a los hombres, y esos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, no está mal el decir en que llegamos a ser la puerta de acceso, no como para salvar a las personas, sino como para poder llegar a Jesús. Jesús dice en otro pasaje: levantad mi nombre y yo los traeré a vosotros. Por lo tanto, cuando vemos entonces que la puerta es el ministerio, el hombre que Dios llama, y esa puerta entonces, al predicar el evangelio, llevar la palabra de Dios, las personas tienen la posibilidad y el acceso de encontrarse con Cristo. El hombre de Dios no es el que salva, es Jesús. Y en este sentido entonces necesitamos entenderlo. Ahora, los muros
son el reino de Dios. Y siempre los muros serán levantados alrededor de ese ministerio renovado y restaurado. Cuando nosotros vemos a través del Antiguo Testamento que el pueblo de Dios tenía problemas, se habían alejado de Dios. Y siempre que el pueblo de Dios se alejaba de él, Dios culpaba al pastor. Eso lo vemos en Ezequiel capítulo 34, versículo 2. Siempre que el pueblo de Dios se alejaba de Dios, Dios culpaba al pastor. ¿Por qué? Porque él es el que debe guiar a ese pueblo. El pueblo no se guía solo, el pueblo no sigue directrices diferentes, sino que tiene que seguir a ese hombre de Dios. Es como la analogía que Dios coloca en la palabra cuando dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y que las ovejas siguen al pastor. Eso es normal. Por lo tanto, cuando Israel se desviaba de la voluntad de Dios, Dios culpaba al pastor. Entonces las iglesias son un producto del ministerio. Un producto del ministerio. Una iglesia no se va a formar y luego formar un ministerio. No, la iglesia nace producto del ministerio. Tome una iglesia viva, y lo pongo de esta manera para que lo entienda. Tome una iglesia viva y désela a un predicador muerto. Él va a matar a esa iglesia en pocos meses, porque no está el ministerio en él. Dele una iglesia muerta a un hombre de Dios que vive en la voluntad de Dios, y él traerá vida a esa iglesia. Cuando vemos nosotros la escritura y lo que leíamos al principio, Nehemías capítulo 2, versículo 17 y 18, veamos y entendamos esto. Él dice: les dije, vosotros veis el mal en que estamos. Primero, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y él dice: venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, cuando oyeron todo eso, y dijeron: así entonces, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Trataré de explicarle. Nosotros somos la puerta de Dios para el mundo. El mundo no tendrá otra manera de conocer a Dios sino a través del ministerio, a través de la iglesia. El mundo no conocerá a Dios si Dios no levanta ministerio. Es a través de nosotros que Él desea derramarse a sí mismo a aquellos que no le conocen aún. Hemos visto algo en los temas anteriores de la preparación de la puerta de Dios. Hablábamos en el primer tema de la puerta de Dios y vimos lo que era la preparación de la puerta de Dios. Luego hablamos acerca de la determinación que teníamos que tener como creyentes y que se requiere para plantar una puerta donde el Señor quiera que nosotros la plantemos. Pero hay otro pensamiento sobre la preparación manual, si le podemos llamar. En la preparación debemos nosotros obtener una estrategia. O sea, debemos tener una estrategia para poder llevar a cabo el ministerio. Hay 5 ingredientes o 5 formas o maneras para tener éxito que pueda realmente funcionar con cualquier o en cualquier lugar o con cualquiera, por decirlo así, especialmente para la puerta de Dios. ¿Cuáles son estas estrategias o cuáles son estos ingredientes para poder llevar a cabo esto? Primero, un pueblo dispuesto. Un pueblo dispuesto. No se logra nada, absolutamente nada, si no hay un pueblo dispuesto. Segundo, un propósito noble. ¿Cuál es el propósito que tenemos? Tercero, una pasión ardiente, algo que arda en el corazón de aquel hombre de Dios y de aquel pueblo. Cuarto, un plan claro, específico, que se entienda, que se comprenda. Y quinto, una persistencia
tenaz. No importa lo que ocurra, no importa lo que suceda, no importa lo que venga, vamos a seguir avanzando porque está claro lo que tenemos que hacer, porque hay un corazón y una pasión ardiente en nuestra vida y porque hay un pueblo dispuesto y hay un propósito noble para cumplir. Entonces, tenemos que edificar esto en el cuerpo de creyentes. Y esto va a transformar nuestras vidas y al mismo tiempo va a transformar a nuestras ciudades. Y es lo que debemos hacer constantemente. Ahora, estos ingredientes que he mencionado deben ser edificados en el cuerpo de Cristo. Nace desde el líder, desde el pastor, desde el hombre llamado de Dios hacia el pueblo, hacia el cuerpo de Cristo. Y esto deben hacerse conocer, por supuesto, por una parte vital de lo que está sucediendo. Porque en realidad, si no hacemos conocer lo que queremos hacer, lo que queremos lograr, lo que queremos alcanzar, cuál es el propósito que tenemos, entonces la gente no sabrá a dónde ir. Es por eso que hoy día tantas iglesias divagan en qué hacer. ¿Qué vamos a hacer, pastor? No sé, hagamos algo. Debe haber un propósito. Debe haber una finalidad, debe haber una estrategia clara para poder hacer la voluntad de Dios. Veamos esto. Cada iglesia debe conocer cuál es la visión que Dios ha puesto en el corazón de ese hombre que Él ha llamado. De otra forma, ellos nunca podrán cooperar con aquel hombre de Dios. Es imposible que alguien colabore o coopere con un hombre que no tiene una identidad o no tiene una dirección o no tiene un enfoque. Ellos tienen que conocer cuál es la visión y de esa manera entonces van a poder colaborar. Es lo que trato de hacer constantemente, de hacerles entender a ustedes cuál es la visión que Dios ha puesto en mi corazón para que ustedes puedan colaborar conmigo y podamos alcanzar la obra de Dios. Entonces, para edificar la puerta de Dios, el ministerio en sí, se necesita cooperación. El hombre de Dios no puede hacerlo solo. Es imposible. Dios llama a un hombre para liderar, pero él nunca podrá hacerlo solo. Necesita cooperación. Así que siéntase bendecido el hecho de estar aquí, porque usted puede cooperar con lo que Dios nos ha llamado a hacer y para poder lograr el propósito de Dios. Entendamos esto. Para edificar, vuelvo a esto, para edificar la puerta de Dios, que es el ministerio, se necesita cooperación. Entonces se requieren tres cosas para ganar la cooperación de la gente que Dios nos va a dar. Esto es importante entenderlo. Pareciera, ¿no?, que usted está escuchando un tema que es simplemente para pastores, pero la verdad es que necesita usted entender esto. Se requiere que usted comprenda qué es lo que debemos hacer para ganar a la gente y para que puedan de esa manera entonces entender lo que es la visión. Dios debe poner esto en nuestro espíritu para reedificar el ministerio, deseando por supuesto que Dios haga su voluntad y nosotros podamos cumplir el propósito de Dios en esta ciudad. No solamente edificar una iglesia con muchos trucos o con muchas estrategias o para obtener mucha gente, porque el concepto de muchas personas es: mientras más gente tengamos es mejor. O sea que si hay más gente vamos bien, pero tampoco esa es la respuesta. Nosotros no podemos edificar una iglesia con trucos, de forma que tengamos que mantener o continuar con esos trucos para mantenerlos viniendo a la iglesia, sino debemos nosotros edificar un ministerio dentro del propósito de Dios, deseado por Dios, de tal forma que realmente esa puerta que es el ministerio, esa puerta del cielo, en ese lugar donde Dios te ha llamado y donde Dios te ha colocado, pueda ser el acceso a la presencia de Dios de miles o, por qué no decirlo, de millones de personas. Los versículos 17 y 18 del capítulo 2 que leíamos está expresando algo importante. Nos dan lo primero que es necesario para ganar cooperación en el pueblo de Dios, para ganar cooperación de aquellos que son parte de la iglesia. Lo primero que nos muestra esos versículos es que hay una crisis.
hay una crisis. O sea, si no conocemos la crisis, si no conocemos el problema, nunca reconoceremos la cura. Nunca sabremos qué hacer. Esto es lo mismo cuando usted va al médico y le dice: me duele aquí o me duele acá, y el médico comienza a hacerle preguntas hasta dar con lo que usted realmente tiene. Y dice: lo que usted tiene, bueno, es una acidez estomacal, tiene un problema en la columna, tiene un problema acá de una hernia. En fin, al final le dice y le da la receta. Hay que conocer primero la crisis para poder dar el remedio. Usted no puede tomar un medicamento que es para el dolor muscular si le duele la cabeza. Usted necesita conocer primero la crisis. ¿Qué le duele? Esto es para esto. Ok, eso es lo que debemos hacer también en la iglesia. Parece muy práctico, ¿no? Pero es la realidad. Si no reconocemos la crisis, entonces nunca vamos a reconocer o nunca reconoceremos la cura. Nehemías llegó al pueblo de Dios y lo que él dice es: vosotros veis el mal en que estamos. Vosotros veis el mal en que estamos. Primero, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Ahí está la crisis. Ahí está el problema. La palabra mal, cuando vamos al original en hebreo que se usa acá, tiene 3 significados básicos. El primer significado de la palabra mal es inferioridad. Inferioridad hacia el enemigo. El mal en que estamos, o sea, una inferioridad ante el enemigo. Entonces, si no hay una puerta, si no hay un ministerio verdadero en la ciudad, entonces Satanás y sus demonios tienen el control de esa ciudad. Es como decir: Satanás y sus demonios están a cargo de esa ciudad y ellos deciden lo que sucede y lo que no sucede. Yo pastoreo una iglesia, y usted lo sabe, hace ya casi 29 años. Y desde hace 2 décadas, o sea, hace 20 años, escuche bien, especialmente, veo que increíblemente la gente se ha vuelto más transitoria. No se establece, no se queda, no permanece. Ellos van y vienen, se mueven de un lugar a otro. Cuando ellos se mudan de una ciudad a otra, ellos me llaman a veces y me dicen: pastor, sabe, llegamos a tal ciudad y no encontramos una iglesia en donde la verdadera palabra de Dios sea predicada. ¿Qué podemos hacer? Este es un testimonio por todos lados, hermano. Por todos lados se encuentra esto mismo. Casi no hay lugar donde esté el verdadero ministerio. Iglesias hay por todos lados, pero ¿dónde está realmente ese ministerio, esa palabra? ¿Dónde está esa puerta de Dios que pueda guiar a la gente al propósito de Dios? Esa es la razón por la cual tenemos tantos asesinatos. Incluso desde los autos en Santiago usted ve eso, ¿no? Cómo está. Si vemos esta ciudad, ya también está golpeando o está siendo golpeada por los famosos robos de vehículos en pleno centro de la ciudad. Les roban los vehículos a la gente. Eso está sucediendo. Esa es la razón, hermano querido, por la cual la vida humana es tan barata hoy día. Esa es la razón por la cual la brujería, la hechicería florece, porque no hay una luz que iluminen esta oscuridad que se ve en este mundo hoy. Entonces, un ministerio no verdadero significa que nosotros somos inferiores al enemigo y que los demonios están en control. No sirve absolutamente de nada ir a una iglesia primero en donde no estemos comprometidos, no entendamos lo que estamos haciendo, no sabemos para dónde vamos, y segundo y tercero y cuarto, más encima, estamos sin poder realmente hacer nada por lo que Dios quiere que hagamos. Entonces allí los enemigos, como decía él, la inferioridad ante el enemigo se manifiesta. Los principados, las potestades, los que rigen las regiones celestes, los espíritus inmundos, los demonios que se mueven hoy día por todas partes, batallones de maldad caminan
toscamente por la ciudad, y simplemente porque no existe ningún ministerio verdadero allí. Esto es un problema serio. A menos que haya una puerta en la ciudad a través de la cual Dios pueda derramar su presencia, a través de la cual Él pueda derramar su espíritu, todo hijo de Dios que viva en esa ciudad está en aflicción, está presionado, está aplastado, porque tiene una inferioridad ante el enemigo. Cada día me llaman muchas personas. Recibo llamadas de todo lugar, recibo llamadas de personas de diferentes ciudades sobre la aflicción que están viviendo, en la que se encuentran como hijos de Dios. Yo sé que no vamos a producir acá el milenio, ni vamos a votar al diablo de la ciudad. Eso lo sé perfectamente, está establecido por Dios que eso no sucederá. Pero cuando tú estás, hermano querido, por alguna ciudad, y tú estás en esta ciudad más encima, y ves cuántas cosas están sucediendo, tú dices, hay que hacer algo. He ido a algunas ciudades en el tiempo pasado y he visto carteles puestos en la carretera o en la misma ciudad. Algunos carismáticos colocan carteles. Carismáticos me refiero a muy espiritualos o espirituados, y dice: Jesús es el Señor sobre esta ciudad. Y tú puedes hasta reírse de ese letrero, por decirlo así. ¿Por qué? Porque hay más de 50 discotecas y bares en cada lugar alrededor de las iglesias, y no hay ni una verdadera iglesia de entre las casi 100 que hay. Recuerda que te conté un testimonio hace algunos años atrás de no recuerdo cómo se Chamula, no recuerdo cómo se llamaba. Alguien recordará el nombre del sector allá en Guatemala, en donde el avivamiento que se provocó fue tal que todas las cantinas tuvieron que cerrar, la cárcel tuvo que cerrar porque no había que meter preso, no había venta de alcoholes ni nada. Todo se transformó en ese pueblo. Fue increíble el avivamiento. ¿Por qué? Porque cuando un ministerio se levanta siendo la puerta de Dios, todo el infierno tiene que retroceder. Todo el infierno tiene que retroceder. Y eso es lo que Dios desea que suceda en esta ciudad. Escúcheme bien, hermano querido. Cuando no hay luz en una ciudad, cuando no hay un ministerio, y hablo en sí de lo que Dios quiere hacer, Jesús no es el Señor de esa ciudad, pero Él puede ser el Señor sobre nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere primero alcanzar. No quiere alcanzar la ciudad, no, quiere alcanzarte a ti primero. Y cuando te alcanza a ti, luego alcanzará a tu familia. Y cuando alcanza a tu familia, alcanzará a los parientes cercanos. Y cuando alcanza a los parientes cercanos, alcanzará a los parientes lejanos, a tus vecinos, a tus colegas, a la gente que comienza a estar a tu alrededor. Y eso es lo que tiene que comenzar a suceder, porque la luz comienza a iluminar. Entendamos eso, hermano querido. Cuando hay un ministerio verdadero, entonces la luz de Dios comienza a iluminar. Cuando está ahí, entonces el pueblo de Dios ya no estará en aflicción, ya no tendrá ese miedo hacia el enemigo. Tú y yo debemos saber cómo ir preparándonos para enfrentarnos contra el enemigo, contra Satanás. Debemos saber y tenemos que entender que a menos que podamos traer a las huestes del cielo, a los ángeles de Dios, a nuestra ciudad, somos inferiores al enemigo. Pero si tú y yo tenemos la presencia de Dios, y cada vez que vamos a su presencia, los ángeles de Dios descienden para servir a la iglesia, entonces poco a poco, hermano querido, los demonios tendrán que ir retrocediendo, porque la gloria de Dios está allí. Aleluya. Ahora, tú y yo tenemos que entender que la única manera de traer a las huestes celestiales a nuestro favor, traerlas desde el cielo a nuestra ciudad, es que tú y yo vengamos a ser esa puerta, ese ministerio que Dios desea para esta ciudad. A menos que esto suceda, los espíritus demoníacos encarnados en muchas personas van a seguir atropellándonos,
van a seguir golpeándonos, van a seguir menospreciándonos y van a seguir humillándonos. Ese es el problema que tenemos hoy. Pero sabe, hermano querido, en la aflicción que estaba Israel, en la aflicción que estaba Jerusalén, en la aflicción que estaba también Nehemías levantó el oficio del profeta. Él levantó el oficio del profeta. Es conmovedor cuando vemos lo que sucedió con Nehemías, pero al mismo tiempo es doloroso ver a los pastores revoloteándose para entrar en diferentes clubes, me refiero organizaciones o asuntos ecuménicos, tratando de reunir a toda la gente que se llama cristiana. Hoy día los pastores lo que están tratando de hacer es reunir a todo el mundo, y ojalá nos reunamos y hagamos fuerza, porque mientras más hayan, entonces se supone que por lo menos algunos de estos que van a venir tienen a Dios, y eso puede darnos alguna victoria. Ese es el problema. Vemos esta ensalada de romanismo y pentecostalismo, una cosa extraña. Hemos visto iglesias pentecostales que han invitado rabinos judíos a predicar un domingo por la mañana. Hombres que desprecian literalmente al Cristo del cual nosotros estamos hablando. Hombres que desprecian al Mesías, al Salvador, al Redentor, a mi Jesús, a mi Señor, al que te salvó, al que te redimió, al que vertió su sangre por ti para que tú fueses salvo y perdonado de todos tus pecados. Es tan triste, hermano querido, ver predicadores revoloteándose por todo esto. Ahora, no estoy interesado en la membresía de estas agrupaciones, sino en predicar la palabra en espíritu y en verdad. Cuando la gente es traída a la iglesia a través de medios carnales, complicamos la situación, complicamos también la aflicción, porque al final somos afligidos y no somos victoriosos. Simplemente eso nos sobrepasa. Cuando la gente carnal es traída a la iglesia a través de medios carnales, entonces la carnalidad sobrepasa a lo espiritual, y muy pronto la misma iglesia se vuelve inferior al enemigo, porque hay más del diablo en la iglesia que de Dios. Si hoy hay más de Dios en tu ciudad, escúcheme bien, debiera reflejarse en los cambios y en las transformaciones de los hombres y mujeres. Pero si no hay más de Dios en tu ciudad, siendo tú la puerta, siendo nosotros la puerta de Dios, entonces allí hay demonios que vienen del vientre del infierno mismo, y estamos en aflicción porque nos han sobrepasado. Nos han sobrepasado. Hermano querido, el diablo no tiene parte en medio del pueblo de Dios. Satanás no tiene autoridad sobre el pueblo de Dios. Pero esa autoridad no te la da el hecho que vengas un domingo a la iglesia o que asistas a una congregación. Esa autoridad te la da que tú entiendas que eres la puerta de Dios y que tienes que ser luz para el mundo y que tienes que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando miramos esta historia de Nehemías, vemos el segundo significado. El segundo significado de aflicción es la inhabilidad de levantar la bandera. La inhabilidad de levantar la bandera. No podemos llegar, hermano querido, no sé cómo llamarle, a la dirección de Dios o al patrón de Dios, si es que hay más poder demoníaco en nuestra ciudad que el poder de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque vendrá el enemigo como río. Ahora, Isaías capítulo 50, versículo 19, no sé si haces tuya esta palabra, y dice: porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová, que dice, levantará bandera en contra de él. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, para levantar la bandera, el Espíritu Santo debe tener una puerta donde entrar. Vez tras vez, cuando vemos la escritura, y lo he dicho muchas veces,
Y lo digo por supuesto a propósito, porque la repetición es la gran maestra. Cuando repetimos algo, muchas veces la gente se va grabando aquello y lo aprende. Para que la obra de Dios sea realizada, se necesita una vasija humana. Se necesita un instrumento humano, como quieras llamarlo. Se necesita a un hombre o a una mujer que haga la voluntad de Dios. Y en esto tú y yo tenemos que aprenderlo. Una vasija forjada en el fuego, una vasija reconstruida por Dios mismo. Y para que Dios derrame sus huestes y su poder en esta ciudad, Dios tiene que tener una puerta. Nunca podremos detener el pecado mientras haya más del diablo que de Dios. Entonces tú y yo debemos venir a ser esa vasija, ese instrumento a través del cual Dios pueda derramar su gloria. Porque si no, nunca echaremos fuera al demonio. Nunca echaremos fuera el odio, la envidia, la contienda, aún a aquello que se llama iglesia misma, que es el reino espiritual de Dios que está sobre la tierra. No podremos cambiarla, no podremos limpiarla, no podremos edificarla. Pero si nosotros realmente, como la puerta de Dios, permitimos que la presencia de Dios sea derramada a través de nosotros, escúchame bien, no todo en la ciudad se salvará, lógicamente, pero el mal o la aflicción será detenida, será frenada. La escritura dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Huimos. Venimos a la iglesia y venimos cuando, bueno, cuando podemos. Cuando hay muchos problemas no venimos, porque en realidad yo no saco nada con ir a la iglesia, porque cuando voy a la iglesia tengo puros problemas. El ataque del enemigo se levantará en contra de tu vida cuando tú vienes a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo algo sabe, entiende de que si tú sigues asistiendo, sigues buscando de Dios, sigues orando, sigues ayunando, Dios va a usarte. Y Él no quiere que Dios te use. Él quiere detenerte, quiere frenarte, quiere estancarte. Él no quiere que te consagres, Él no quiere que obedezcas, Él no quiere que busques a Dios. Por lo tanto va a poner cualquier problema para que no vengas. Te va a echar a perder el vehículo, vas a quedar en pana, vas a chocar, vas a tener problemas con tu esposa por la mañana, vas a tener problemas con tus hijos, vas a tener problemas con lo que sea, con tal de detenerte. Pero cuando tú te levantas y buscas a Dios, la gloria de Dios comienza a llenar tu vida comienza a cambiar, tus actitudes comienzan a ser diferentes. Esa es la verdad. Esa es la historia real. Cuando esa verdadera puerta está en su lugar, el poder del Espíritu Santo está fluyendo a través de esa puerta. La luz ilumina, el mal es detenido y se crea una atmósfera en la cual los hombres pueden ser salvos. Qué bueno es asistir a una iglesia en donde tú entras, hermano querido, y se siente una atmósfera espiritual. Una atmósfera espiritual. Tú dices: no me sé ni la alabanza, pero algo pasa, siento algo. Sí, porque cuando no te la sabes se pareciera que te desconectas, pero increíblemente hay una atmósfera espiritual. Y tú comienzas, y con poco que hagas de buscar a Dios, algo sucede. Es impresionante. Ahora, estas cosas siempre estarán allí. Sin esa puerta tú puedes ver la aflicción en la que estamos como creyentes. Por eso ves a tantos creyentes desfalleciendo, desmoralizándose, cediendo en sus convicciones. Poco a poco se alejan de Dios. Poco a poco ya no obedecen a la palabra de Dios. Poco a poco ellos comienzan a caer en pecados supuestamente que no son tan malos, pero comienzan a caer en ellos y se alejan de Dios. Ya no tienen el deseo de buscar realmente al Señor. Ahora, el tercer significado de la palabra aflicción o mal, como lo estamos viendo, es lo opuesto al primer significado. El enemigo sí es superior a nosotros. Lo voy a poner de esta manera, escúchame bien. El enemigo sí es superior a nosotros, pero Dios ha puesto la solución del problema en esta ciudad, en nosotros. O sea, usted y yo sabemos perfectamente que como persona, individualmente, yo no puedo enfrentarme al enemigo.
Yo necesito a Dios en mi vida. Es Él el que pelea por mí, dice. Es Él el que me defiende. Es Él al cual teme Satanás. No le teme a usted ni a mí, le teme al que está dentro de usted. Entonces así es este primer significado. Es que somos inferiores al enemigo. Pero el tercer significado es que Dios ha puesto la solución de ese problema dentro de nosotros. O sea, si tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, hay un poder tremendo dentro de ti. Hay una autoridad tremenda dentro de ti. Lo único que tienes que hacer es dejarla fluir, pero a través de tu consagración, a través de tu búsqueda. Lo segundo que se necesita aquí, hermano querido, para conseguir la cooperación, entonces, es un desafío. Un desafío. Primero tiene que haber una crisis. Recuerda lo que dijimos. Tiene que haber una crisis. Vosotros veis el mal en que estamos, dijo Nehemías. Luego tiene que haber un desafío. Nehemías le dice: venid y reedifiquemos o edifiquemos y no estemos más en oprobio. Este es un desafío. Ahora, ¿qué es un oprobio? Es una desgracia. Es una desgracia. ¿Sabes? Si tú te unes al club de los desgraciados, por decirlo así, sin gracia de Dios, el diablo te dará una palmada en la espalda o en el hombro, y mientras todo esté bien, no te atacará y no te dará muchos problemas. Pero peor aún, Dios estará sentado en su trono con sus manos atadas, por decirlo así, sin poder hacer absolutamente nada. Porque vuelvo a insistirte, Dios para hacer algo necesita que tú y yo estemos preparados para hacerlo. Dios ha depositado el reino de Dios dentro de ti y dentro de mí. Yo quiero que entiendas, los ángeles se mueven en favor de su pueblo. El poder de Dios, el Espíritu Santo que está en ti y está en mí, se mueve a través de lo que nosotros queremos que Dios haga. Y cuando tú estás en la voluntad de Dios, alineado en el propósito de Dios, entonces pide lo que quieras, dice, y te será hecho. O sea, esto debes entenderlo. Dios ha depositado el reino dentro de ti, pero hasta que estés dispuestos a que Él rompa ese cascarón de tal forma que el poder pueda derramarse, no habrá absolutamente nada que Él pueda hacer. Cuando vemos el libro de Mateo y encontramos allí la multiplicación de los 5,000, vemos al Señor Jesús que tenía problemas porque habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y tenían que ser alimentados. Jesús pregunta qué había, y habían solamente 5 panes y 2 peces que un niño andaba trayendo, y le dijeron: tráigamelo. Lo trajeron. ¿Qué hizo él? Tomó el pan, lo levantó y dio gracias. Luego lo partió y luego lo dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Tú sabes, comieron 5,000 sin contar mujeres y niños, y sobraron 12 cestas llenas. Esa es la multiplicación más extraordinaria que alguien puede siquiera imaginarse. Pero ¿por qué sucedió eso? Porque Jesús estaba alineado en la voluntad perfecta de su Padre. No había nada imposible. Eso es lo que dice la Biblia. Para Dios nada es imposible. Cuando tú piensas que hay cosas imposibles para Dios, estás disminuyendo a ese Dios. Dios es grande y poderoso, Él puede hacerlo todo, pero tú también debes creer en lo que Él puede hacer, y no lo que tú quieres que Él haga, sino lo que Él puede hacer. Ahora escúchame bien. La obra de Dios exige una vasija humana, y aquí es donde entra el oprobio. ¿Qué es un oprobio? Cuando vemos el libro de Job, capítulo 1, versículo 6 al 9 aproximadamente, solamente lo voy a plantear. Vemos que cuando los hijos de Dios o los ángeles de Dios se van no sé cómo llamarle, a la reunión con el Padre, se cuela entre ellos Satanás. Se cuela entre ellos Satanás. Y ahí es donde el diablo se convierte en el acusador de los hermanos. ¿A qué entró allí? A acusar a Job. A acusar a Job de que servía a Dios por lo que Dios le daba. O sea, lo que estaba pasando allí
es que el diablo estaba observando a Job. O sea, significa entonces que el diablo hoy nos observa, nos mira. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Él nos mira. Él estaba observando a Job en esa zona, y él estaba viendo a Job en esa zona donde él estaba. Y él le dice a Dios: yo sé que tú has puesto esa bendición sobre Job, y lo podemos aplicar. Yo sé que tú has puesto esa iglesia ahí hace 10 o 15 o 20 años, pero yo aún controlo esa zona. O sea, el diablo le dice a Dios: no va a pasar absolutamente nada ahí, porque yo conozco a ese pastor, yo lo conozco, yo sé quién es, yo sé cómo vive. Eso nunca va a ser nada bueno. Entonces Satanás mueve su dedo acusador y estaba ahí acusando a Job de que en realidad Job no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Estaba tratando de decirle a Dios que esa ciudad donde Job estaba le pertenecía. El oprobio en sí significa que es el objeto que señala el dedo. Es el dedo acusador. Satanás le dice a Dios: ya que esa iglesia ha fracasado, esa zona me pertenece. Eso me pertenece a mí. Y como diciendo: no hay nada que tú no puedas hacer, o nada que puedas hacer con respecto a esto. ¿Por qué? Porque Dios, como lo enseñé hace un ratito atrás, Dios ha puesto y ha depositado en nosotros el poder para romper el yugo de las tinieblas sobre esta zona. Dios nos ha puesto en esta ciudad para romper el yugo del diablo sobre esta zona. Cuando recibimos la vida de Dios, el Espíritu de Dios y el llamado de Dios, fuimos puestos en esta zona. Entonces tuvimos dentro de nosotros el poder de Dios para romper esas tinieblas y permitir que la luz de Dios, hermano querido, la luz de Dios ilumine en esta ciudad. Entonces, a causa de la iglesia, Dios puede glorificarse. Pero al mismo tiempo, a causa de que la iglesia ha fracasado en esa área, el diablo aún controla esa zona. Satanás está tratando de robar, matar y destruir, y siempre lo ha hecho. Si tú no has sufrido todo aquello, es porque la misericordia de Dios ha estado sobre tu vida. Pero no podemos ligar eso a tu consagración, o a tu búsqueda, o a tu amor por Dios, o a tu compromiso por la obra. Absolutamente nada. Simplemente es la misericordia de Dios. Y cuando Satanás entonces controla una zona, no hay restricción del mal. El mal crece como nada. El mal se manifiesta en todas partes. ¿Por qué? Porque el reino de Satanás comienza a crecer en esa zona. Por eso es que nosotros debemos entender que hay una batalla, que hay una lucha espiritual constante. Yo sé que tú vienes a la iglesia porque, bueno, tengo problemas económicos, tengo problemas familiares, tengo problemas con los hijos, el matrimonio, y tengo algunas situaciones en realidad en el trabajo, y me gustaría que el Señor me ayudara. Esa es toda nuestra vida. Venimos a la iglesia para que el Señor nos solucione nuestros problemas caseros, cotidianos, y nunca hemos imaginado ni pensado que Dios nos ha llamado para ser la puerta. Y para llegar a ser esa puerta, entonces vamos a tener que padecer muchísimo. Entonces, en este sentido, el reino de Dios está en nosotros. Recuerda lo que dice el Señor, que Él vino a instaurar el reino de Dios en los corazones de los hombres. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu vida? Debe haber entonces el reino de Dios. Entonces tenemos que hacer esto, lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Ahora, Jesús estuvo aquí en la tierra, y cuando vemos su ministerio, Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y cuando tú ves el ministerio de Cristo, tú dices: realmente Él fue la luz. Donde iba iluminaba, donde iba sanaba, donde iba libertaba. No había nada que Él no pudiera hacer. Y Él dijo: yo soy la luz. Luego dijo: vosotros sois la luz. Y luego añade y dice: cosas mayores que estas haréis.
Y nosotros seguimos esperando que por misericordia Dios haga algo. No, Dios te ha puesto a ti, me ha puesto a mí para hacer la obra de Dios. No te intimides ante el diablo. Tienes que saber que Dios está en tu vida. El reino de Dios está en tu vida. Jesús dijo: yo soy la luz. Y la pregunta es: ¿qué era esa luz? Dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gracias a esa luz tú estás aquí hoy. Dios estaba en Cristo y la misma vida de Dios estaba en Cristo. Y eso lo hizo la luz del mundo. Entonces, cuando Él estaba por partir, recuerde usted que Él dijo a la iglesia: ustedes ahora son la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. Dios nos hizo esa luz, nos dio su luz, y si nosotros permitimos que esa luz ilumine, entonces no habrá restricción, o no permitimos que esa luz ilumine, no habrá restricción para el mal. Pero si dejamos que esa luz brille, si dejamos que esa luz ilumine, entonces el mal tendrá que retroceder. La Biblia dice que los hombres amaron mal las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Te has fijado cuando tú enciendes una luz en tu casa? Te das cuenta que, bueno, si vives en un lugar donde hay muchos insectos, inmediatamente los insectos comienzan a arrancar. Sobre todo los que están cerca del refrigerador, se meten por debajo. Porque la luz les molesta. Se asustan con la luz. Ahora mira esto, hermano querido. Pasa exactamente lo mismo. Cuando tú vas por las calles y tú eres la luz, inmediatamente la gente comienza a ver que hay algo especial en ti. Inmediatamente. Déjame tratar de terminar y cerrar este mensaje, si puedo hacerlo. Llegamos ahora a la tercera, o a lo tercero que es necesario para obtener la cooperación. La cooperación. Primero está la crisis, segundo está el desafío. Y lo tercero es un pacto o compromiso que debe hacer la persona. La única manera entonces de tener cooperación es entendiendo la crisis que existe, el desafío que debemos hacer y el pacto o compromiso que esa persona debe hacer. El versículo 18 dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. La palabra bien es la palabra tobé. Ahora, es lo opuesto a la palabra ra, que también se utiliza, que es inferior al enemigo. Dios ha puesto la solución del problema dentro de nosotros. Dentro de nosotros es el aceite del Espíritu Santo, es la llenura del Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo. Dios ha puesto sus manos sobre nosotros para bien. ¿Para qué? Para que de alguna manera nosotros llevemos el quebrantamiento del dominio y poder de Satanás, o el dominio y el poder demoníaco, y para la liberación del poder de Dios en esta ciudad, y pueda liberarse aquellos que están cautivos. La palabra manos es el original yad, dice yad, y el yad de Dios, hermano querido, es como la palabra yada, que es una de las palabras hebreas para alabanza, y significa extender las manos abiertas, y por supuesto extenderlas hacia arriba en adoración. Escúchame bien, ahora el yad, que es la mano de Dios, es el cetro de Dios. El cetro de Dios. Nehemías dice: en efecto, la mano de Dios está conmigo para erradicar este oprobio, o para eliminar este oprobio. La mano de Dios está conmigo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. La mano de Dios está contigo y está conmigo. Y en estos lugares en donde Dios nos ha puesto, escúchame bien, para erradicar el oprobio, el poder de Dios se manifestará en una forma sobrenatural. Cuando vamos a la historia, David, por ejemplo, dijo que ellos invalidaron la ley de Dios.
En este sentido, entonces, es tiempo de que tú actúes, de que nosotros como pueblo de Dios actuemos. ¿Para qué? Para que Dios trabaje en nosotros y podamos ser esa puerta, podamos ser ese ministerio, para que restauremos la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Dios ha puesto en mí, y lo digo así de esa manera, en forma personal, cuando me llamó a servirle, cuando me llamó al ministerio, cuando me llamó a instaurar una iglesia, Él ha puesto en mí, escúchame bien, todo lo necesario para detener al diablo, para detener al burlón, para detener a Satanás que se mueve sobre esta ciudad destruyéndola. Y Dios ha puesto en ti todo lo necesario para hacer la voluntad del Señor. ¿Me estás oyendo? Nehemías dijo: luego le declaré que Dios me había tocado con su cetro. Esto es parafraseando el versículo. Recuerda que cuando un rey llamaba a alguien y ese rey tenía benevolencia con esa persona, extendía su cetro. Era como darle la venia, era como darle la autoridad, era como entregarle algo especial. Y eso es lo que está diciendo Nehemías: Dios me tocó con su cetro. Él lo dice allí, me tocó con su mano, pero me tocó con su cetro. Me dio la venia, me dio el permiso, me dio la autoridad, me dio lo que necesitaba para poder hacer y ejecutar. Cuando ve la historia de Nehemías, dice que el rey le permitió ir hasta Jerusalén, le dio todo lo necesario, la madera y lo que necesitara para reconstruir los muros y las puertas. Por lo tanto, es lo mismo. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Tú puedes pensar, imaginarte hoy que quizás va a ser difícil hacer tal o cual cosa. Año 2019, para muchos construir esto era una locura. Estamos aquí pensando en el nuevo templo. Estamos aquí viendo la construcción de la televisión. Estamos aquí ya pensando en el satélite. Estamos aquí viendo lo que Dios va a hacer. Y aún muchos no despiertan y no entienden que la mano de Dios ha extendido. Él ha extendido su cetro y nos ha dado todo lo necesario para hacer la obra de Dios. Hemos sido armados por una causa, y esto es la causa de edificar la puerta de Dios en la ciudad, reedificando el ministerio en esta zona, en esta ciudad, y reclamándola como tierra del reino de Dios. Nehemías pudo decirlo de esa manera: yo recibí la palabra del rey, dijo él. Recibí la palabra del rey, recibí el rema. Es una comisión divina de una autoridad real. Él no venía solo, no venía por sus propios méritos. Él venía enviado por el rey. Yo recibí el rema de Dios para esta ciudad. Eso es lo que le está diciendo Nehemías. Y Nehemías decía: está en mi pecho este fuego, y este fuego no va a ser apagado. Ahora mi pregunta es: ¿existe quizás algún lugar en donde sientas que ese rema de Dios ha llegado? ¿Será esta ciudad la que Dios quiere alcanzar a través de ti y a través de mí? Nehemías dijo que tenía un rema de Dios. ¿Sientes eso tú? Quizás estás pastoreando una iglesia y quizás estoy profetizándole quizás a algún pastor que está escuchando ahora, pero no has podido hacerlo porque en realidad falta ese rema de Dios, la voluntad perfecta de Dios. Cuando Dios me llamó, sabía de ese rema que Dios había puesto en mi corazón hasta el día de hoy, para llegar a esta ciudad, para predicar el evangelio, para poder levantar las puertas del ministerio. Pero yo sabía que no podía hacerlo solo, y Dios poco a poco comenzó a traer la gente que Dios comenzó a tocar para hacerlo. Y ahí vi que no hay poder demoníaco. No existe, hermano querido, poder secular ni poder político que pueda impedir a dar luz y ver el reino de Dios venir a esta ciudad. No hay nada que pueda impedirlo. No hay ni siquiera pandemia que pueda detener el poder de Dios y la obra de Dios. Dios sigue avanzando, Dios seguirá avanzando. No hay nada que pueda detenerlo. Nehemías dijo: la mano de Dios ha sido buena sobre mí. ¿Y qué quieres que diga yo? La mano de Dios ha sido buena sobre mí.
Cuando la gente oyó esto de Nehemías, ellos dijeron: levantémonos y edifiquemos el reino. Cuando hablamos de cooperación es exactamente lo mismo. Levantémonos, pastor, edifiquemos el reino de Dios. Dios nos ha armado para esta tarea. Tenemos unción, tenemos su autoridad para hacerlo. Levantémonos y edifiquémonos. No hay necesidad de esperar. No tienes que esperar un año más, 2 años más, 3 años más. Voy a ver cómo lo hacemos más adelante. Voy a pensarlo un poquito más. Debes permanecer delante de Él hasta que esa vida haya sido formada en ti, ese deseo haya sido formado en ti, hasta que en todo el sentido de la palabra estés de alguna manera con una fuerza tremenda, con un fuego en tu vida de lo que Dios quiere hacer. Entonces lo que hagas, donde vayas, todo lo que tienes que saber es que Dios está ahí con ese rema, que tú estás ahí en la voluntad de Dios, que tú estás ahí con el rema del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie puede contradecir esto. Podemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer o nos ha llamado a realizar. Podemos ser lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Qué es lo que dice Isaías 54:17 cuando tú lees? Ningún arma forjada contra ti prosperará. Si nos mantenemos llenos de esa vida y sabemos que donde estemos, estamos en la voluntad de Dios. Y como Nehemías, hermano querido, podemos decir a aquellos que Dios trae a nuestra iglesia, podemos decírselo abiertamente: yo tengo un rema de Dios para este pueblo. Yo tengo un rema de Dios para esta ciudad. Yo sé lo que Dios quiere que hagamos en esta ciudad. Así que ¿cómo vamos a obtener la cooperación de la gente? Sencillamente, primero identificando la crisis, ver el mal, ver la aflicción en que estamos. Tú y yo sabemos que hay iglesias que están muertas, que hay creyentes que están muriendo, que hay creyentes que se están descarriando, que hay creyentes que están siendo vapuleados por el diablo y los demonios, que hay creyentes que están siendo atacados todos los días. Pero Dios ha puesto un rema en mi vida. Dios ha puesto una palabra. Dios ha puesto una puerta en esta ciudad. Y tú y yo somos parte de esto. Segundo es el desafío. Levantémonos y quitemos el oprobio. Quitemos la vergüenza. Todo el mundo se ríe de los evangélicos. Estos evangélicos son unos locos. Pero estos que están aquí no. Estos que están aquí le creen a Dios. Estos que están aquí saben que tienen un Dios grande y poderoso y que puede hacer cosas extraordinarias. Lo segundo es el desafío. Levantémonos, quitemos este oprobio. Lo tercero, hacer conocer a la gente que junto con esto hay un pacto, hay un compromiso. Que Dios te ha dirigido, que Dios te ha llamado a esto. Y verás que nadie ni nada te puede detener. Si tú sabes que estás ahí en la voluntad de Dios, déjame decirte que en esta mañana tú puedes ver la gloria de Dios. Déjame decirte que tengo un rema de Dios para esta ciudad. No sé cuántos años pasarán si Dios se tarda en venir, pero hay un rema de Dios para esta ciudad. Tú verás la gloria de Dios y verás miles de personas adorando y alabando a Dios. Porque tal como dijo Nehemías, la mano del Señor fue buena sobre mí. Él extendió su cetro y te dijo: levántate y edifica. Levántate y edifiquemos. Tú y yo necesitamos tomar ese reto, tomar ese desafío y hacer la voluntad del Señor. Ponte de pie en esta mañana, por favor, mi hermano. Ponte de pie. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito Jesús.
Levanta tus manos por un momento al Señor, cierra tus ojos. La mano de Jehová ha sido buena sobre ti. La mano de Jehová ha sido buena sobre ti todo este tiempo. Él te ha cuidado, Él te ha guardado, Él te ha protegido. Él ha sido bueno. Pero Él no tan solo quiere ser bueno para que tú puedas sentirte bien. Él quiere ser bueno para que tú seas usado para su gloria. Que te transformes en la puerta. La puerta por donde muchos entrarán, por donde muchos encontrarán a Jesús, donde muchos encontrarán salvación para sus vidas. Deja todo lo que te obstaculiza. Abandona todo pensamiento que te extravía de la voluntad del Señor. Deja de mirar hacia afuera y comienza a mirar hacia adentro. Lo que Dios ha puesto en ti, lo que Dios quiere que tú hagas. Esa es la manera, la forma en la que Dios quiere que tú seas usado. Pablo escribió y dijo: este tesoro es puesto en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Él quiere usarte, pero tienes que reconocer en la crisis en que estás. Tienes que reconocer esa crisis en la que estás. Sigues sufriendo cada día, y lo que necesitas hacer es aceptar ese desafío. Necesitas aceptar que necesitas levantarte y quitar el oprobio. Y lo tercero, reconocer que debes tener un compromiso real con el Señor que te ha llamado. Este es el tiempo para que tú recapacites en tu vida y comiences a vivir para el Señor. Oh, bendito Jesús, te adoramos, Señor. Te exaltamos. Todo lo que necesitas para hacer su obra está dentro de ti. Necesitas creer, necesitas confiar. Él ha sido bueno. Su mano ha sido buena sobre ti. Solo tienes que mirar hacia atrás en todos estos años como Él ha sido bueno. Su misericordia y su bondad han sido favorables a tu vida, hogar, familia. A pesar de todas las situaciones y circunstancias vividas, Él sigue fiel. Él ha sido bueno. Padre, oramos por las vidas de tus hijos, de tus hijas. Oramos, Señor, para que tú en esta hora y momento, Señor, puedas bendecirles, fortalecerles, animarles, levantarles. Señor, despiértanos como despertaste a Zorobabel. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda traer sobre nuestra vida un nuevo refrigerio, nuevas fuerzas. Que tu gracia divina, Señor, esté sobre cada uno de tus hijos hoy, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que nos has hablado y por lo que nos has ministrado, Señor. Sea tu presencia, tu Espíritu hoy sobre cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Rey de Gloria. Amén y amén, Señor. Aleluya. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.